Qué suerte para ti, si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 14, del verso 12 al 14. Jesús dijo también al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti, y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes a este proyecto de Dios, un nuevo proyecto de Dios, que con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes, llevaremos la semilla de la palabra de Dios a todo el mundo. Así como lo dice San Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niega a creer será condenado, dice el Señor. Es la invitación que hoy tenemos. Es la invitación que hoy el Señor nos deja. El compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros, los cristianos, de anunciar, de proclamar, de gritar esa invitación que Dios nos hace para que nosotros invitemos a los demás, predicar el Evangelio, llevar el Evangelio, compartir el Evangelio, fíjese bien. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender día a día, porque fíjese, hoy seguimos con San Lucas. El Señor viene a darnos hoy la enseñanza de dar, de compartir, fíjese bien, sin esperar recompensa, ayudar sin esperar nada a cambio. Y el Señor lo hace hoy con una parábola. Eso es lo que hoy nosotros debemos de hacer. Fíjese bien, en la vida, en el mundo en que nosotros vivimos, nos encontramos con la mayoría que es parte pobre. Pobre económicamente y pobre espiritualmente. No solamente los pobres que no tienen alimento para comer día a día, sino también aquellos pobres que necesitan el alimento espiritual por el cual hoy necesitamos compartir la palabra, compartir ese alimento. Si usted tiene la oportunidad de recibir esta invitación, de recibir este evangelio, si usted lo tiene en sus manos, no se quede con esa semilla, no se quede con esa riqueza, no se quede con ese manjar suculento. Compártelo, envíelo, porque eso es lo que hoy el Señor dice. Fíjese bien, lo compara con una parábola. El Señor quiere que ustedes y yo cambiemos de pensamiento, cambiemos de mentalidad, que no pensemos solamente en nosotros, que no pensemos solamente en nuestra familia, que no pensemos solamente en nuestros vecinos, en nuestros amigos, dice, no pensemos solamente en nuestros amigos, aquellos amigos ricos, a todos aquellos de alta categoría. El Señor dice que no pensemos solamente en ellos. El Señor dice que también debemos de pensar en los pobres, pobres físicamente y pobres espiritualmente. ¿Hay necesidad en el mundo? Claro que sí hay. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los cristianos? Preocupándose por nosotros mismos. ¿Para qué trabaja usted? Para comer. ¿Para qué come usted? Para trabajar. Nos estamos preocupando por nosotros mismos, trabajamos todos los días,
Nos cansamos, nos fatigamos, regresamos a casa, noche, cansado con la familia, pero no sabemos compartir. No sabemos compartir lo que hoy el Señor dice, que no pensemos solo en nosotros, que pensemos en los demás. El Evangelio dice que también debemos pensar e invitar a los pobres, a los inválidos, a los ciegos, a los cojos, a los lisiados, a todos aquellos enfermos, a todos aquellos que tienen necesidad. ¿Pero qué pasa? Muchas veces nos preocupamos nosotros, muchas veces ustedes se preocupan de ustedes mismos, de su familia. Recuerde usted el rico y Lázaro. El rico y Lázaro, que está allá en San Lucas 16:19. El rico se preocupaba solamente por él y por aquellos, sus amistades ricos, aquellos de alta categoría. Solamente pensaba, celebraba grandes fiestas, grandes banquetes, mientras que el pobre, enfermo, con llagas, se tenía que pelear con los perros por la migaja que caía. ¿A dónde fue a parar el rico? Al tormento. ¿A dónde fue a parar el Lázaro? Eso es para que nosotros meditemos. Lázaro llegó al seno de Abraham a gozar, a disfrutar, mientras que el rico fue al tormento. Y eso es lo que hoy el Señor nos hace que nosotros pensemos, el Señor hace que nosotros meditemos y veamos en nuestra vida cómo estamos nosotros viviendo. ¿Dónde queda la invitación que el Señor hoy nos hace? El Señor dice, hay más alegría en dar que en recibir. ¿Qué es lo que estamos dando nosotros? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? Lo decía, usted tiene en sus manos el manjar exquisito de la palabra de Dios, pero no la quiere compartir. Pero no quiere enviar con sus amigos, con sus hijos, con sus vecinos, no lo quiere compartir. Y eso vamos a caer como aquel rico que no quiso convivir, compartir del alimento material con el pobre, mucho menos del alimento espiritual. Entonces hoy el Señor nos invita a llevar esa semilla, ser sembradores, sembradores de esa semilla de la palabra de Dios a todos aquellos que necesitan, a todos aquellos que les hace falta el alimento espiritual y el alimento material. Por eso, cuando usted lo hace, cuando usted lo vive, ¿sabe qué dice el Señor? En el verso 14 dice, qué suerte para ti. En el verso 14, qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte. Pero muchas veces nosotros no pensamos en eso. No pensamos, nosotros estamos viviendo en un mundo de egoísmo, un mundo donde nosotros queremos solamente escoger nuestras amistades. Recuerde usted que el Señor dice en su palabra, no busques los primeros lugares, no busques porque llegará el que te invitó y te dirá, ¿sabes qué? Deja este lugar para alguien más y vete hasta atrás. No busquemos los primeros lugares, no busquemos nuestras amistades, nuestras invitaciones, no lo hagamos con aquellos importantes, aquellos de alta categoría. Es que el alcalde es mi amigo, por eso lo voy a invitar. Es que el presidente es mi amigo y por eso él tiene que estar aquí. El pobre no, porque no tiene ni para bañarse, ni para vestirse, no tiene ropa. Y aunque ustedes tienen la ropa nada más tirado, ya ni lo usan, pero no lo quieren regalar, no lo quieren compartir. Eso es lo que el Señor hoy dice. Feliz, fíjese, qué suerte para ti, dice el Señor. Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Ahí es donde nosotros vamos a ver verdaderamente si nosotros entendimos, si nosotros recibimos la palabra, la semilla,
y le dimos vida. Ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar. El día de la resurrección de los justos, cuando todos van a resucitar, es cuando todos van a recibir lo que sembraron en esta vida. Lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. ¿Qué es lo que estás sembrando? Odio, egoísmo, diferencias, discriminación, que porque no es de tu categoría no lo invitas. Cuidado. Bienaventurados los pobres, dice el Señor en San Mateo capítulo 5 en su verso 1. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? A ejemplo del rico. El rico es el rico que se banqueteaba con grandes banquetes de lujo, se vestía regiamente y comía lo mejor, mientras que el pobre mendigo debajo de la mesa. ¿Cuántos pobres tienes a tu alrededor? Pobres que necesitan un alimento, pobres que necesitan una medicina, pobres espiritual que están viviendo en la drogadicción, pobres que están viviendo en el alcoholismo, pobres que están viviendo en la fornicación y no se han preparado. ¿Cuántos pobres tenemos a nuestro alrededor? Y no somos capaces ni compartir ni convivir con ellos. Si haces una comida, invítalos a ellos. Invita, fíjate bien, a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Invítalos. ¿Por qué? Porque qué suerte será para ti cuando llegue el día de la resurrección. Y es por eso, Filipenses, vamos a la carta de Filipenses, en el capítulo, Filipenses capítulo 2, vamos a buscar en nuestra Biblia, en nuestras Sagradas Escrituras. Invitados somos a estudiar, a formarnos, a preparar. Para eso es este canal de evangelización. Filipenses capítulo 2, en su verso 1 dice: si me permiten una advertencia, dice Pablo, si me permiten una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu y que me sugiere la ternura y simpatía, entonces colmen mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. Pónganse de acuerdo. Póngase de acuerdo, estando unidos. Pero nosotros no estamos unidos, nosotros estamos divididos, porque nosotros no nos queremos juntar con aquellos pobres, con aquellos que andan en la calle, que no tienen jabón para bañarse o para lavar sus ropitas, o aquellos que tienen un solo traje que con eso viven, lo lavan y lo ponen. Hay hombres que verdaderamente se avergüenzan del pobre. Y aquí San Pablo dice, poniéndose de acuerdo, poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor. En el amor de Dios no hay distinción. En el amor de Dios todos estamos unidos. A eso vino el Señor, a unirnos. Por eso dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Por qué dice mandamiento nuevo? Porque ese mandamiento está sin estrenar. Nadie ha podido estrenar ese mandamiento porque nadie ha podido vivir lo que el Señor pide. Por eso, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Yo he visto jóvenes que se avergüenzan de los pobres. Yo he visto señoritas bien presentadas, elegantes, que se avergüenzan de los pobres. Pobre de ti el día que el Señor venga en la resurrección. ¿Qué recompensa recibirás? Ustedes los padres, que ustedes están dando ese ejemplo a sus hijos. ¿Qué será cuando el Señor nos llame a cuenta y nos presentemos ante su tribunal? ¿Qué será de nosotros? El Señor dice, poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad.
la vanagloria, que cada uno tenga la humildad. La humildad es el centro del Evangelio. Ser humildes y sencillos. Saber compartir, saber convivir, saber dar. Por eso dice el Señor, la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses. Que nadie se preocupe por tener más y más y más cada día. No, no busque nadie su propio interés. Oiga, no busque nadie su propio interés, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. ¿Y usted qué está haciendo? Acumular y acumular y acumular. Cada día más y más y más. Como la vida de aquel rico que hizo sus graneros grandes, que está en Lucas capítulo 12 del verso 3 en adelante, la parábola del rico, que almacenó todo, hizo sus graneros grandes y entre más grande almacenó sus cosechas, sus bienes. ¿Y qué dijo? Alma mía, tienes muchas cosas aquí guardadas, tienes para comer tantos años. Come, goza, bebe, descansa, pásalo bien. Pero ¿qué dijo el Señor? Pobre tonto, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con todo lo que has preparado? Eso nos pasará un día nosotros cuando nosotros estamos almacenando y almacenando, preparando solo para nosotros y no nos preocupamos por los demás. Y por eso el Señor dice, no busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor nos invita. Y por eso, fíjese muy bien, Hechos de los Apóstoles. Las primeras comunidades, ¿cómo lo hacían ellos? Ellos convivían, se reunían todos, preocupándose que todos tuvieran por iguales, que nadie tuviera más y que nadie tuviera menos. Oiga, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Eran asiduos, eran frecuentes, eran constantes a la enseñanza de los apóstoles. Ellos estaban constantes, estaban frecuentes. Por eso dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente, oiga bien, toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los días que habían creído, todos los que habían creído vivían unidos. Esto es para los cristianos que verdaderamente aman al Señor, que reciben su palabra y la viven, la practican. Esto es para los cristianos, los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores del Señor. Por eso dice, todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Vendían lo que tenían y todo ese dinero que hacían lo llevaban con los apóstoles para que lo repartieran. ¿Qué hacen hoy aquellos, entre comillas, pastores? ¿Qué hacen ellos? ¿Lo reparten o más bien ellos exigen, piden, gritan sobre el diezmo y usan citas bíblicas para engañar a la gente, a los ignorantes en la fe? Aquí los apóstoles dicen que todos, fíjense, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero
entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Así, unidos todos en un mismo amor, en un mismo pensar y en un mismo corazón. El mandamiento que el Señor dice: ámense los unos a los otros. Y eso es lo que hoy no se está viviendo en este mundo. Eso es lo que hace falta en este mundo, en las familias, en los hogares. No sé si han visto ustedes, hasta en las parejas hay divisiones. Hasta en las parejas, fíjese bien, no comparten las mismas cosas de la familia. Cada quien tiene sus cosas por aparte, cada quien está dividido. Y no es así. El Señor dice que nosotros debemos estar unidos, los que tienen y los que no tienen. A los que no tienen se les debe de ayudar, se les debe de dar, como lo hacían las primeras comunidades de Hechos de los Apóstoles. Por eso, en el capítulo 4, en su verso 32, en el capítulo 4, verso 32 de Hechos de los Apóstoles, dice que nadie consideraba propio sus bienes. Eso lo dice el Señor en su palabra. Hechos 4:32 dice así: la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que todo lo que tenía en común. Sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio. Entonces, nadie se consideraba propio, porque recuerde usted que el Señor nos ha dado todo lo que hoy tenemos en esta vida, pero el día que nos vamos a ir no nos vamos a llevar nada. Las Sagradas Escrituras dice: desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo volveré. Desnudo, nada nos vamos a llevar. El Señor dice en Eclesiastés 12:7: del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. ¿O será que en un ataúd caben unas 50 cuerdas? ¿Caberán unos 2 carros, unas 3 motos? ¿Qué dicen ustedes? No nos vamos a llevar nada, por lo tanto, debemos compartir, porque nadie se consideraba propio, nadie consideraba como propio sus bienes. Qué linda palabra del Señor. Por eso dice la palabra San Pablo en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, 2 de Corintios, capítulo 9, en su verso 6 al 8. Dice así: miren, el que siembra con mezquindad cosechará. El que da, el que regala, el que comparte con los pobres, ¿sí? El que da sin calcular, oiga, miren, el que siembra con mezquindad cosechará. Y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo que ha decidido personalmente. Si usted quiere dar, usted lo decidirá. Si usted quiere ayudar al pobre, si usted quiere ayudar al necesitado, si usted quiere ayudar al enfermo con medicina, si usted quiere ayudar a los pobres en los vicios, compartiendo la palabra, compartiendo la enseñanza, si usted lo quiere hacer, usted será recompensado. Así como siembra, así va a recibir. Así como da, así va a recibir. Entre poco dé, poco va a recibir. Entre más da, más va a recibir. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Por eso nosotros debemos recibir la palabra, debemos escuchar, debemos agarrar las escrituras y prepararnos. Fíjese bien. Por eso el Señor dice en 1 de Corintios 1:10. Vamos a 1 de Corintios 1:10, dice San Pablo. Mire cómo lo enseña el Señor
en su carta de San Pablo dice, Primera de Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. ¿Hay divisiones o no hay divisiones? Claro que sí hay. Usted cuando celebra una fiesta, ¿qué hace? Agarra las tarjetas y hasta hace un listado y dice, pues este tiene, este tiene, este tiene, y este no tiene, este no tiene y este no tiene. Y el Señor dice que cuando ustedes inviten a una comida, a un almuerzo, vean, después regresamos a esta cita. Dice el Señor, Jesús dijo también al que lo había invitado. A Jesús lo invitaron. Jesús fue invitado y Jesús fue a ver lo que estaba pasando. Jesús vio lo que estaba sucediendo. Oiga, cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos. ¿Y qué hace el ser humano? ¿Qué hace el cristiano? Anota en su hoja, hace su lista y dice, voy a invitar al fulano porque tiene, este porque tiene, y este porque tiene. Este que no tiene, no lo invito. Y el Señor dice, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Cuando hagas una fiesta en tu casa, cuando hagas una comida, cuando des un banquete, dice el Evangelio, invita más bien a los pobres, a los inválidos. Mire, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Por eso dice San Pablo, mire, por eso dice San Pablo, les ruego, hermanos, que en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Eso dice el Señor. ¿Por qué dice eso? Porque hay divisiones. Y nosotros no sabemos lo que el Señor dice en San Mateo capítulo 5, y si lo sabemos, no lo practicamos. Mire cómo lo dice el Señor, las bienaventuranzas. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Divisiones. Por eso Pablo dice que nos pongamos de acuerdo y terminemos con esas divisiones. Que no haya divisiones, que seamos como los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, que todos se reunían, todos juntos recibían las enseñanzas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en la fracción del pan, todos juntos. Y cuando vendían sus propiedades, lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos lo repartían todo para que todos tuvieran. Es la invitación que el Señor nos hace hoy. Felices los que lloran porque recibirán consuelo. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Eso es lo que el Señor nos enseña en las bienaventuranzas, San Mateo capítulo 5, verso 1 en adelante. Que no seamos como el rico y el Lázaro, el pobre Lázaro, o que no seamos como aquel otro rico que dice San Lucas 12:13, la parábola del rico que almacenó todo. Por eso Hechos capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, ya para ir terminando, capítulo 20, verso 35, nos dice de esta manera. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor. Hay más
hay mayor felicidad en dar que recibir. Eso nos dice. Oiga, con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Entonces, ¿para quién debemos trabajar? ¿Para nosotros? ¿Almacenar, preocuparnos para nosotros mismos? ¿O preocuparnos por el débil, por el necesitado? Si a ti el Señor te ha bendecido y tienes buena salud, estás bien fuerte, puedes, mira, con esa salud, con esa fuerza, con esa alegría que tienes, puedes ganar el reino de los cielos, practicando su palabra y ayudando al necesitado. Mateo 25:31 será el examen final. Tuve hambre, tuve sed, anduve hambriento, estuve sediento, estuve en el hospital, estuve en la cárcel, anduve desnudo, forastero, dice, y me ayudaste. Ese es el examen final para poder llegar al reino celestial y será ¿cómo? Y ser separados, fíjese bien, ser separado de los demás. Habrá una separación ahí. Los buenos a la vida eterna y los malos a la condenación eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios te protege siempre donde quiera que vayas, pidiéndote a que te suscribas a este canal de evangelización, dejando la manita arriba y ayúdanos a compartir. El Señor nos invita a todos y que tengan un buen día lleno de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.